Bienvenidos a nuestro programa de Noticias 360. Quien nos acompaña el día de hoy, Victoria Pedraza, Víctor Alviares y quien les habla, Janet Márquez. Empecemos con las noticias nacionales e internacionales. En el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, organizaciones y familiares de periodistas detenidos en Venezuela, exigieron este sábado 2 de noviembre la liberación de los llamados presos políticos. Las peticiones fueron especialmente enfáticas debido a la cercanía de las festividades navideñas, pidiendo una Navidad sin presos políticos. Entre el viernes 15 y sábado 16 de noviembre se otorgó la libertad a decenas de opositores tras 4 meses de detención por las elecciones presidenciales del 28 de julio. Alrededor de 225 personas han sido liberadas en los centros de retención de los estados Carabobo, Aragua y Miranda. La rellegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos deja un camino incierto para América Latina, sobre todo para el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, quien luego de las tensiones vistas entre ambos países aseguró estar abierto a un nuevo comienzo apostando al ganar-ganar, aunque Trump en su primer mandato apostó a Guaidó e ignoró a Maduro. El lunes 17 de noviembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció a través de la red social X la captura de Lorca Salazar, uno de los cabecillas del Tren de Aragua. La captura se llevó a cabo en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. Las autoridades han destacado el apoyo y colaboración de la policía venezolana y se está gestionando el proceso de extradición. Los líderes de los 27 países de la Unión Europea pidieron al gobierno de Venezuela que cese la violencia, la represión y el acoso a la oposición y a la sociedad civil. La solicitud fue realizada durante una cumbre celebrada el 17 de octubre de 2024 en Bruselas, donde también se realizó un llamado a respetar la voluntad democrática del pueblo venezolano. Jesús Martínez, preso opositor arrestado en el periodo postelectoral del 28 de julio, fallece a sus 36 años tras presentar un problema cardíaco asociado por complicaciones de diabetes tipo 2 que le provocó una necrosis. Bueno, tocando un poco los temas de las noticias que traemos el día de hoy, cabe mencionar por lo menos la excarcelación de diversos personajes políticos, tanto ciudadanos quienes fueron partícipes en las elecciones del 28 de julio esperando un cambio, como de imágenes políticas. ¿Cómo podemos llevar esto y capaz cómo esto se puede ver como una estrategia para lo que se viene el próximo año? Bueno, sí, no es un secreto para nadie que durante el proceso postelectoral del 28 de julio hubo el arresto y la aprehensión de aquellos privados de libertad que, siendo inocentes, pues el Estado los tuvo reclutados hasta hace poco, según que han liberado algunos cuantos, pero recordemos también que, así como ese caso, también han muerto muchas personas en ese estado de privación de libertad, como por ejemplo el opositor Jesús Martínez, que falleció luego de una crisis sanitaria que hubo cuando no se le prestó atención a su enfermedad. Yo lo que puedo opinar de todo eso es que la mayoría son estudiantes y son menores de edad, entonces también es un tema delicado por ahí. Y lo que pude ver es que bastantes madres, padres y todos los representantes de esos muchachos son los que están como pendientes y a la expectativa de lo que vaya a pasar en esa situación. Bueno, resaltando estas cosas que mencionan, también es súper importante que hacen referencia únicamente a 3 centros de detención en los estados Miranda, Carabobo y Distrito Capital. Esto quiere decir, sí, y quiere decir que seguimos hablando de muchísimos estados, como los estados andinos, por ejemplo, que siguen estando en quién sabe qué condiciones y quizás a la expectativa de lo que puede ser el 10 de enero al nivel electoral en el país, ¿no? Es así, la juramentación y tal vez la toma de posición nuevamente de Nicolás Maduro, pues no sabemos qué futuro nos pondrá a deparar, sobre todo a nosotros los venezolanos. Y recientemente con las elecciones de Estados Unidos, pues el papel que tomará el sector político Donald Trump con respecto a la situación de Venezuela. Yo creo que de la posición de Donald Trump, yo creo que no sé si va a ser más político o irá a tomar medidas como más agresivas en contra de Venezuela o sanciones económicas, pero estaremos a la expectativa, sinceramente. Sí, bueno, creo que a nivel internacional contamos con un escenario bastante
contradictorio, digamos, Lleno de incertidumbre, diría yo. totalmente, con un apoyo completo de la Unión Europea, quien incluso está recibiendo con los brazos abiertos al presidente electo por la oposición, Edmundo González. Pero bueno, seguimos esperando por las expectativas de pensamientos económicos, políticos e incluso las repercusiones sociales que va a poder tener Estados Unidos en el mandato venezolano. Claro que sí, solamente queda esperar al 10 de enero y ver qué es lo que va a pasar a nivel nacional e internacional. Bueno, en el programa de hoy nos encontramos con Jorge Barragán, egresado de la Universidad Central de Venezuela en Estudios Internacionales y en estos momentos que se encuentra trabajando como portavoz de Asuntos Internacionales en el Lápiz. Vamos a hablar un poquito de todo lo que ha sido el movimiento político en Venezuela, que ha tenido diversos movimientos y revuelos en los últimos 3 meses y bueno, lo que va finalizando del año, ¿no? Bueno, Jorge, tomando en cuenta el resultado de las elecciones en Estados Unidos y la victoria del Partido Republicano por parte de Donald Trump, ¿cómo crees que esto afecte la política actual de Venezuela? Bueno, todavía hay ciertas expectativas con respecto a qué va a hacer y cuál va a hacer la política exterior de Trump con respecto a Venezuela. El que te diga o la persona que analice diciendo que 100% Trump va a hacer una cosa u otra, podría estar diciendo mentiras en este caso, porque las señales que ha dado Trump durante la campaña con respecto a una deportación masiva de migrantes venezolanos y en este caso hablar de que Caracas es una ciudad muy segura y un enfoque más pragmático en su política exterior para tratar de detener los conflictos internacionales, en este caso el conflicto entre Rusia y Ucrania, podría llegar a decirle a uno, ¿no?, en su análisis, que va a tener una política exterior con Venezuela de entendimiento y una posibilidad de una reunión bilateral entre Donald Trump y en este caso Nicolás Maduro, ¿no? Hay esa expectativa, esa posibilidad, porque para poder cumplir con la promesa de deportaciones masivas, en este caso Donald Trump tendría que entenderse con el Estado venezolano, tendría que haber relaciones entre Estados Unidos y Venezuela para que haya deportación masiva de migrantes venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. Claro. Una de las cosas por la cual los migrantes venezolanos habían tenido la posibilidad de caminar por el Darién, pasar por Centroamérica y llegar a la frontera de los Estados Unidos para tratar de llegar allá, y en este caso no ser deportados, es porque Estados Unidos no tenía relaciones formales con el Estado venezolano. Entonces, si un migrante venezolano entra indocumentado, el Estado no tiene la capacidad de devolverlo hacia ningún lado, no lo puede volver a México porque no es de México, no lo puede volver a Colombia porque no es de Colombia, y en este caso no lo puede volver a Venezuela porque no tiene relaciones con Venezuela, cosa diferente que pasa con los migrantes de otros países. Si un migrante colombiano, un migrante mexicano, un migrante de un país centroamericano pasa la frontera sur de Estados Unidos, en este caso pueden fácilmente ser deportados porque tiene relaciones y pueden devolverlo a su país de origen. En el caso venezolano no, porque está en tránsito, está en un estatus legal donde no pueden básicamente actuar. Entonces, si él quiere cumplir la promesa de deportaciones masivas, tiene que tener relaciones con el Estado venezolano. Y el que controla hoy el Estado venezolano y controla hoy el territorio es el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro. Entonces, pasando por ahí, te podrías dar a entender que podría haber un enfoque pragmático, en este caso con Venezuela, y el otro tema de interés es el tema energético, el tema petrolero, donde hoy las condiciones de inversión en el sector energético en Venezuela son muy favorables para las empresas norteamericanas, porque entendemos que el mayor capital viene de allí, podría venir de Estados Unidos y de empresas norteamericanas, porque Venezuela al final termina siendo un mercado muy interesante para los Estados Unidos por su cercanía, estamos en el mismo hemisferio, también porque todo el aparato tecnológico de la producción y de la refinación del crudo venezolano, en este caso es tecnología norteamericana, porque fueron las primeras empresas que en este caso formularon políticas de desarrollo de la industria petrolera en Venezuela en su momento, en la época, estamos hablando de 1920, etc. Las compañías que desarrollaron la industria petrolera en Venezuela fueron empresas norteamericanas. Entonces, en un mundo en conflicto, la energía se hace de vital interés. Un mundo en conflicto por las dos guerras que hay, tanto la guerra de Rusia y Ucrania como la guerra entre Israel y Hamas, ¿no?, en el Medio Oriente, la energía se hace de vital interés, y el poder tener y controlar
en este caso, una zona de producción petrolera como puede ser Venezuela, puede llegar a ser interés vital de una política exterior de los Estados Unidos. Ahora, por otro lado, podría existir otro enfoque, ¿no? Un enfoque más parecido al Donald Trump 2016, ¿no? Que es beligerante con respecto al gobierno venezolano, buscando un cambio político y presionando para que esto ocurra. Recordemos que las primeras sanciones a tanto al Estado como a PDVSA vienen en el primer gobierno, en la primera administración de Donald Trump. Pero este enfoque fracasó, este enfoque no logró el cambio político. De hecho, hay muchos comentarios del círculo íntimo de Donald Trump en su momento, en la Casa Blanca, en la toma de decisiones con respecto a Venezuela, que comentaba que Nicolás Maduro era un hombre fuerte y que le generaba cierto respeto, ¿no? O simpatía, y no en este caso el fracaso que se había convertido el gobierno interino en el interinato con Guaidó en su momento. Entonces, puede llegar a haber este enfoque, pero entendemos que hubo un fracaso en su primera administración con respecto a Venezuela, porque no generó un cambio político, no propinó un cambio político. Y en este caso, uno de los grandes fracasos de la política exterior de Estados Unidos en los últimos 50 años con respecto a un cambio político en un país fue la creación de un interinato o la creación de un gobierno paralelo reconocido en el mundo que al final no tenía ni controlaba el territorio venezolano. Entonces, que Donald Trump se pueda volver a interesar por ese sector, realmente está dentro de la toma de decisiones, pero pareciera estar lejos de la primera toma de decisiones de él, aunque al final genera más expectativa de la que pudo haber generado antes de la victoria, que es el nombramiento, en este caso, con actores que son más de una corriente neoconservadora dentro del Partido Republicano, son definidos como halcones, que tienen interés real de asumir una política exterior fuerte, en este caso, y de influencia de Estados Unidos en otras partes del mundo, que puede llegar a ser Donald Trump, así como su asesor de seguridad nacional. Son tomadores de decisiones que también han instrumentalizado el tema venezolano para ganar votos en la Florida. Entonces, podríamos ver que de un lado está la posibilidad que haya una política pragmática, pero del otro lado podríamos estar regresando a una política 2016. Habría que esperar en los siguientes meses cómo se desarrolla y cuáles van a ser las decisiones que vayan a ir tomando con respecto a Venezuela para saber hacia dónde apunta la situación. Bueno, Jorge, de verdad, muchísimas gracias por acercarte hacia nosotros y bueno, contarnos un poco de una perspectiva profesional sobre lo que han sido todos estos meses de revuelo político, económico e incluso social en nuestro país y lo que nos depara puede ser a un largo plazo. Ha sido un placer para nosotros poder contar con tu presencia el día de hoy. Gracias a ustedes.